Muy bien, buenas tardes. Bueno, académicos, invitados, profesor don Pedro Pierri, profesor emérito de nuestra Facultad de Derecho, estudiantes, alumnos del programa de diplomado en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica y también asistentes a esta actividad. Siempre es una alegría poder iniciar una nueva versión de este programa. Ya son varias versiones, esta es la versión 16ª de un programa que se comenzó en el año 2007 y que de forma ininterrumpida se ha venido realizando en las dependencias de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, ubicada justamente en la Casa Central. Pero hoy día la situación, podríamos decir, es más particular o especial porque hemos podido retomar nuestras actividades de forma presencial. La intención y la voluntad del programa es justamente llevar las actividades docentes al objetivo primario que tuvo nuestro programa. Este programa, que se creó, como lo señalé, el año 2007, tenía por objeto convocar tanto académicos a nivel nacional como estudiantes profesionales que querían conocer y perfeccionarse sobre los aspectos más relevantes del derecho administrativo en aquella época. A la fecha han egresado, se han titulado más de 1000 abogados que se desempeñan en diversos ministerios, subsecretarías, municipalidades, servicios públicos, pero también en el sector privado. Y por lo tanto es una cuestión de orgullo y también que está vinculado a la política de la universidad en su relación con la comunidad, de aportar y, como dicen también algunos, iluminar en el conocimiento. La idea de este programa está enfocada no solamente al tema del conocimiento del régimen jurídico de la administración pública, sus principales problemas, sino que ser una instancia de encuentro, como lo señalé en su momento, de principales especialistas y especialmente de personas que piensan o hacen de esta disciplina su actividad habitual o piensan o desean perfeccionarse en aquello. Es un programa que está dividido en 6 módulos y que está orientado, repito, justamente a la actualización de conocimiento, a la especialización y al perfeccionamiento. Este programa ha sido la matriz también de otros programas que están derivados del mismo. Lo menciono, por ejemplo, el Diplomado en Derecho Ambiental, que está ya en su 8ª versión, el Diplomado en Derecho Urbanístico, que está en su 6ª versión, el Diplomado en Derecho Administrativo Sancionador, que también está en su 4ª versión, y el Diplomado en Cumplimiento Normativo. Y además hoy día está engarzado dentro de un programa de posgrado de mayor nivel, que es el Magíster en Derecho Administrativo, que se está impartiendo en la ciudad de Santiago. La verdad es que la Facultad de Derecho, de un tiempo a esta parte, yo estoy hablando cerca de más de 40 años, se ha dedicado a las distintas disciplinas jurídicas, pero ha tenido especial atención al ámbito del derecho público y especialmente en el ámbito del derecho administrativo. Por eso no podía ser sino la ocasión especial el hecho de que en la inauguración de esta versión estuviera uno de los profesores que en su momento tomó la decisión de que nuestra facultad se orientara a esa disciplina. Quizás me equivoque en las fechas, pero esto tiene que haber ocurrido en el año 1977-78, cuando se tomó la decisión de que el derecho administrativo se impartiera no solamente en un año, como era habitual en las mayorías facultades, de hecho en algunas facultades solamente un semestre, sino que se extendiera a todos los contenidos en un periodo de 2 años. Eso significó que de nuestras aulas salieron muchas personas que tuvieron conocimientos en un área que era poco explorada, quizás muchas veces entregada al ámbito interno, al ámbito doméstico de la administración, y no miraban las relaciones que se producían con los particulares. Diversos hechos han cambiado esa situación. Se ha reconocido que el derecho administrativo es la matriz disciplinar de varias áreas del derecho. Es difícil entrar a hablar de derecho urbanístico si no se sabe antes derecho administrativo. Es difícil conversar de derecho ambiental si previamente no se tienen nociones básicas de los conceptos fundamentales de esta disciplina. Y así podría seguir, por ejemplo, en el ámbito de los servicios básicos, por ejemplo, el derecho eléctrico o lo que está vinculado con el derecho sanitario. Ha pasado mucha agua debajo del puente. Al día de hoy tenemos una masa académica mucho más grande. Hay gente que ya tiene largos estudios en esta disciplina, pero hoy volvemos justamente a retomar esta visión del derecho administrativo y de ahí justamente la explicación y la razón de por qué vamos a comenzar con la conferencia del profesor don Pedro Pierri. Bueno, hablar de don Pedro, la verdad es que yo podría estar largamente acá. Yo sé que a veces les incomoda a don Pedro que yo trate, y lo hice él derechamente mucho, trate un poco de hacer una relación de lo que él ha sido en su contribución al ámbito del derecho administrativo.
No lo voy a hacer en esta oportunidad, solamente mencionar que es licenciado en Ciencias Jurídicas justamente por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Además, se desempeñó durante casi 40 años en el Consejo de Defensa del Estado, primero como abogado justamente de la Procuraduría Fiscal de Valparaíso y luego como consejero nacional en el Consejo de Defensa del Estado en Santiago, hasta que tuvo que integrarse, fue nombrado de la Corte Suprema el año 2006 e integró y presidió también la tercera sala de la Corte Suprema, que es la Sala Constitucional, y después se desempeñó incluso como abogado integrante. Hoy día está vinculado en distintas actividades en la Contraloría General de la República, en el Consejo de Defensa del Estado, y sigue con sus actividades docentes. Y nos propuso un tema, y yo reconozco acá, antes que lo diga él, de que me llamó la atención el título que me propuso. Él quería hablar de los próximos 20 años del derecho administrativo. La verdad es que no sabía si me lo decía en serio o en broma. Y yo simplemente lo reconozco acá, le puse en la conferencia Nuevas Tendencias del Derecho Administrativo en Chile. Lógicamente me llegó un regaño esta mañana por el cambio del título. Pero claro, yo consideraba justamente un desafío y creo que también da cuenta de lo que va a exponer don Pedro hoy día, de que siempre ha sido así, en la forma de enseñar y de explicar las cosas. Es decir, pensar en futuro, pensar en lo que viene y en las cosas que pueden hoy día suceder. Siempre cuento una suerte de anécdota que fue real y en momentos cuando estamos justamente frente a cambios constitucionales y reformas legales, cuando uno de los grandes juristas alemanes del derecho germánico, Otto Mayer, escribió una obra que primero se escribió en francés, Droit administratif alemán, y que luego se dio en su versión alemana. Otto Mayer conocía perfectamente el derecho administrativo alemán y a los grandes cultores, especialmente Maurice Horioux. Pero cuando escribe esa obra y explica y construye prácticamente de la nada el derecho administrativo alemán de aquella época, vienen todos los periodos convulsos que ocurren justamente durante la primera década o 2 décadas del siglo XX. Primero, la Primera Guerra Mundial, que se vio enfrascada Alemania, la caída del Kaiser justamente, y el devenir desde un sistema, podríamos decir, monárquico a un sistema republicano con la Constitución de Weimar de 1919. Y lógicamente un estudiante al parecer se acercó a Otto Mayer en son un poco de consulta, de duda, quizás también con cierto ánimo de burla, y le dijo qué iba a hacer con su libro. Y él acuñó una frase muy conocida que dijo, mire, respecto de mi libro, lo único que le puedo decir es que el derecho administrativo queda y el derecho constitucional pasa. Yo no sé si será eso la explicación que nos dará el día don Pedro Pierri a propósito de aquello, pero la realidad nos demuestra que tratar de disciplinar y regular la administración, tratar de hacer desaparecer sus categorías o forjarlas de forma distinta, no es tan fácil, porque la administración y el derecho administrativo tiene cierta vida propia que se da cuenta justamente en su regulación. Así que sin más, le doy la palabra a don Pedro Pierri. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente, yo voy a hablar sobre lo que yo considero que son los desafíos del derecho administrativo en Chile en las próximas 2 décadas. No voy a mencionar la importancia que tiene el derecho administrativo, como ha señalado el profesor Cordero, pero desde la ley de bases de la administración del Estado y desde la ley de procedimiento administrativo, pero por sobre todo por el cambio en materia de control jurisdiccional a través del recurso de protección y el juicio ordinario, el derecho administrativo hoy día tiene una importancia extraordinaria dentro del ejercicio de la profesión de abogado y el derecho. Pero estas reflexiones mías no apuntan a eso, a la importancia, y tampoco a los principios o los principales aspectos del derecho administrativo. Los principales aspectos del derecho administrativo están, por supuesto, muy relacionados con los comentarios que voy a hacer, y el estudio de los principales aspectos, como por ejemplo el acto administrativo, ¿no?, la responsabilidad del Estado, etcétera, van a formar parte del diplomado. Ahora, lo que yo voy a hablar es lo que yo creo que serán los principales desafíos de la disciplina como ejercicio en las próximas 2 décadas, y que ustedes van a estar en condiciones, al final de este diplomado, de poder apreciar y comprender. Consideren entonces esto como un repaso de los principales puntos. Ahora,
hay una prevención importante que yo quiero hacer, y es que esto que yo voy a decir es, a mi juicio, independiente de cualquiera que sea el resultado del plebiscito, porque en uno u otro caso, lo que yo planteo como desafío del derecho administrativo van a ser aquellos. Incluso si uno piensa que en el caso de aprobarse la nueva Constitución van a requerirse muchísimas, decenas de leyes adecuatorias, esas son leyes y por lo tanto, en principio es materia legislativa, no es materia de derecho administrativo, en principio. Su aplicación, por supuesto, será materia de derecho administrativo. De tal modo que lo que yo he detectado como los desafíos son las materias en que el derecho administrativo necesariamente va a tener que tener un pronunciamiento, un estudio, un enfoque, y van a tener que tomarse decisiones muy vinculadas al derecho administrativo en las próximas 2 décadas. Y yo he detectado, a mi juicio, 8 temas en los cuales son las principales preocupaciones, a mi juicio, del derecho administrativo. Primero, en materia de descentralización y territorio. En cualquier escenario posible, futuro, próximo, el tema de la descentralización es un tema que necesariamente se va a profundizar. Se va a profundizar, entre otras cosas, porque ya existe una figura del gobierno regional y sobre todo de un gobernador electo, lo cual significa que necesariamente tendrá que haber una administración regional. Administración regional que en la práctica hoy día es inexistente. Ahora, la existencia entonces de una administración regional y también eventualmente una mayor cantidad de atribuciones en relación con el ámbito municipal va a plantear en materia de descentralización y territorio un desafío importante. Para comenzar, pensemos, por ejemplo, que son personas jurídicas. Hoy el gobierno regional y la municipalidad, mañana podrá ser la región o la comuna, pero en el fondo es lo mismo. Personas jurídicas que, de acuerdo con los elementos que se conocen de la descentralización, tienen que tener atribuciones propias. Atribuciones que tienen que, en mucha medida también, algunas, ser compartidas con la autoridad central. Y esto va a producir, tanto en la relación entre la municipalidad, la región, y estos 2 entes territoriales, con la administración central, una gran cantidad de situaciones que es necesario, que va a ser necesario, estudiar y decidir. La relación con la autoridad central es una cuestión muy importante, porque en el derecho administrativo se conoce como el control de tutela o actividad de tutela, aquel control que se ejerce sobre los entes descentralizados por parte de la autoridad central. Este tema de la relación con la autoridad central a través del control de tutela es un tema que va a requerir de un gran esfuerzo. Nosotros podemos poner un ejemplo. En materia de construcción y urbanismo, del cual es especialista el profesor Cordero, pero imagínense ustedes que la relación con la autoridad central hoy día se da a través de la Dirección de Obras y el Ceremi de la Vivienda. Pero eso plantea ya una serie de cosas, de problemas, y va a plantear en el futuro una mayor todavía situación de normativa, de injerencia, etc. Este control de los centros descentralizados, tanto el control jurídico como el control de oportunidad, es un tema que se va a profundizar. No hay que olvidar que la Constitución, tanto la actual como el proyecto de nueva Constitución, señala que el presidente de la República es el que administra el Estado. Pero, entre paréntesis, nunca ha quedado completamente claro qué significa esto que el presidente de la República administra el Estado. ¿Qué significa en relación con los entes autónomos? ¿Administra el Estado el presidente de la República en relación, por ejemplo, con la municipalidad? Hay una cuestión teórica y que siempre se dice, bueno, es a través precisamente de este control de tutela. Pero esa es una cuestión vaga que va a tener que profundizarse. También está el tema de los entes dependientes de los entes descentralizados. ¿Qué pasa con
los entes que dependen a su vez de entes descentralizados territorialmente. Pensemos, por ejemplo, en las corporaciones municipales de desarrollo social, que son instituciones de derecho privado, pero en los cuales hay una injerencia fuerte en materia de control de la Contraloría, por ejemplo. O sea, todos esos temas son temas que van a tener cada día más importancia. Y en esto, que precisamente cuando yo digo de que no es claro qué significa que el presidente administre el Estado, alguien replica y dice, bueno, pero ¿hay alguna forma de control a través del presupuesto? Sí, también, pero eso va a cambiar también eventualmente, porque también va a haber, se lucha por una autonomía presupuestaria, y el manejo de este elemento esencial en la descentralización, que es el que tenga presupuesto, es uno de los aspectos que a mi juicio también va a tener que ser como estudiado, reformulado en el derecho administrativo. O sea, ese es el primer aspecto que se refiere a la descentralización y al territorio. Señalo un segundo aspecto en que yo pienso que también va a tener que tener un importante desarrollo en las próximas 2 décadas, que es la actividad del Estado en relación con el concepto de servicio público. Como ustedes probablemente saben, el servicio público se concibe desde el punto de vista orgánico, que son instituciones que tienen una función de servicio público y que integran la administración del Estado, pero también está el concepto funcional o material, que es una actividad de servicio público que el Estado quiere llevar adelante, pero que no lo hace a través de órganos integrantes de la administración del Estado. Este tema de los servicios públicos, tanto al interior de la administración como al exterior de la administración, pero que ejercen funciones de servicio público, es un tema muy importante en el derecho administrativo, pero que va a tener un gran desarrollo en el próximo tiempo. Yo quiero plantear en este punto 2 o 3 aspectos. Piensen que el tema de la autonomía dentro de la administración del Estado, en que en la práctica no existe, porque la cantidad de servicios que son los jefes de confianza exclusiva del presidente de la República, pero que pueden perfectamente tener un rediseño. Ese es un aspecto importante vinculado al interior de la administración. La real autonomía que puedan tener algunos servicios públicos. Pero el otro aspecto es el tema del servicio público fuera de la administración. Pensemos, por ejemplo, en los colegios profesionales, que a mi juicio siempre han ejercido una actividad de servicio público, antes de la Constitución Política del 80, entre paréntesis, que ejercían función de servicio público, que se propone que vuelvan a ejercer funciones de servicio público. El tema de las universidades adscritas, por ejemplo, al Consejo de Rectores. En mi opinión, la Universidad Católica de Valparaíso, por ejemplo, ha ejercido una función de servicio público. Hay una serie de características que así lo demuestran, a mi juicio. Está todo el tema de las concesiones de servicios públicos, las concesiones en infraestructura, las concesiones en materia eléctrica, en materia sanitaria. Y estas otras instituciones que prestan actividad de servicio público, como por ejemplo los bomberos, que no son servicio público en el sentido orgánico, sino en el sentido funcional. Entonces, como ustedes ven, la gama de instituciones al exterior de la administración vinculadas con el concepto de servicio público significa que necesariamente, por la importancia que esto adquiere, van a tener en el próximo tiempo que ir perfilándose, desarrollándose, estableciendo los criterios, etc. Este tema del concepto de servicio público funcional es una cuestión que hasta este momento se ha manejado casi en forma teórica, pero que todos los días nosotros podemos encontrar ejemplos en que se puede aplicar. A todo esto, perdonen la digresión, pero como anécdota, no sé si habrán leído que salió en EMOL ayer, que un tribunal administrativo de Grenoble anuló un reglamento de piscinas de la Municipalidad de Grenoble, porque el reglamento de piscinas había autorizado una excepción al uso de traje de baño por las mujeres y permitió el reglamento que las mujeres pudieran bañarse con una indumentaria que se llama burkini. Y el Tribunal Administrativo de Grenoble anuló eso, basándose en un principio de neutralidad y laicidad de los servicios públicos. ¿Lo había visto? Notable. Principio de la
neutralidad y laicidad de los servicios públicos. Bueno, pero es un servicio público orgánico porque era una piscina municipal. Pero lo que quiero decir es que el concepto de servicio público que trasciende a la administración es un tema que va a formar parte también de los temas del futuro. Un tercer tema en que yo casi me atrevería a decir que los profesores de Derecho Administrativo hemos hecho un poco como el avestruz, de esconder un tema que da vuelta y que ya es imposible de poder evitar. Es como una especie del dicho del elefante en la habitación, que es el tema de la función pública. ¿Qué pasa con la función pública? La carrera, con sus elementos fundamentales, que es el concurso, el ascenso, la inamovilidad, la planta, todo eso ha sido hoy día cuestionado casi como un terremoto. Piensen ustedes el enorme porcentaje de funcionarios del Estado, de sus instituciones, que están hoy día a contrata y a honorarios, y todo lo que ha ocurrido con el desarrollo del tema por ejemplo, de contratas y honorarios. El tema de la confianza legítima, que impide que la persona pueda terminarse la contrata. El tema del concepto de contrata ya ahora casi como integrante de la carrera misma. La destrucción misma de la carrera a través de que la mayoría de los funcionarios son a contrata. Todo este tema va a tener que ser solucionado y a la brevedad en los próximos años. Esto está unido además a otros aspectos que hacen que la función pública tienda necesariamente a necesitar urgente legislación. El tema de la responsabilidad disciplinaria, los sumarios que duran años para aplicar una sanción disciplinaria mínima, 5 años un sumario administrativo para aplicar una sanción de censura, los plazos en los sumarios, los recursos que se interponen contra los sumarios, que voy a tocarlo más adelante, los recursos administrativos contra los sumarios, ante la Contraloría, el recurso de protección, etc. El tema de las licencias médicas, que hoy día yo casi me atrevería a decir que es un escándalo. ¿Qué porcentaje? Se calcula que 20 días al año por funcionario de licencia médica promedio, ¿no? Y licencias médicas que no son controladas, ¿no? Y los recursos contra las licencias médicas. Bueno, todo eso incide en un tema de la carrera muy importante. El sistema de las calificaciones, que en la práctica no tienen mayor importancia, de tal modo que se ha cambiado todo el sistema de las calificaciones para el ascenso, por hacer concursos internos para los efectos de que se pueda ascender dentro de la planta. Todo eso requiere un pronunciamiento desde el punto de vista del derecho administrativo, una especie como de sistematización desde el punto de vista del derecho administrativo. Pero quizás más importante todavía dentro de este tema, está el tema de la aplicación del Código del Trabajo. La aplicación del Código del Trabajo en la función pública ha sido de una enorme consecuencia. El artículo 485 del Código del Trabajo, que establece la tutela laboral, que cada vez se aplica con más frecuencia y a más casos, para destituciones por sumarios, que es una cosa esencialmente de derecho público, tutela laboral. Salud incompatible con el servicio en relación con las licencias médicas, también tema de tutela laboral. Tutela laboral por la carga laboral, por el acoso laboral, por la confianza legítima en la no renovación de las contratas. Y todo eso es Código del Trabajo. La aplicación de normas de derecho público, de normas de derecho privado al Código del Trabajo, hace que el tema de la función pública hoy día ya definitivamente no pueda ser enfocada como se enfocaba hasta hace unos pocos años atrás. Y ese es un punto que también requiere de urgente, no voy a decir modificación, porque yo no estoy proponiendo todas estas materias vinculadas con modificaciones legales. Estoy diciendo que requiere un urgente estudio, sistematización, proposiciones jurisprudenciales de parte del derecho administrativo y que va a dar lugar a mucha cantidad de juicios, asuntos, problemas que van a tener que ser resueltos con un criterio de derecho administrativo. Un cuarto tema que yo estimo es importantísimo, que va a tener cada día más importancia en esto, es la actividad de policía y la sanción administrativa. La actividad de policía va a tener y está teniendo un aumento exponencial en su utilización.
Este tema de la actividad de policía, o sea, restricción de los derechos de los particulares a través de normativa administrativa, está extraordinariamente vinculado con temas como la remisión normativa, que es tema de derecho administrativo, y el grado de especificidad de la ley para los efectos de la actividad de policía. Está también el tema de la actividad de policía y sanción administrativa. En la sanción administrativa, el aumento de la sanción administrativa, los problemas que deben resolverse vinculados con la sanción administrativa, como la prescripción, que no se ha decidido si son 6 meses o si son las reglas generales en materia de prescripción. El tema de non bis in idem, con la ley penal y con las sanciones aplicadas por los mismos hechos por diversos organismos. El tema de la proporcionalidad de la sanción. El tema de la tipicidad, aunque sobre esto hay una cierta uniformidad. Los efectos de la sanción administrativa, ejecutoriedad, transmisión a los herederos, etc. O sea, son temas que están en el debate permanente y que van a necesitar un enfoque que unifique criterios en esta materia tan importante de la sanción administrativa. Ese, como digo, es un cuarto tema que yo estimo que es un desafío para las próximas 2 décadas. Un quinto aspecto que yo considero muy importante y que cubre muchos aspectos es el tema de la potestad reglamentaria. Yo, por supuesto, me estoy refiriendo en la potestad reglamentaria a la potestad reglamentaria subordinada, ya que el reglamento autónomo prácticamente es inexistente. Pero veamos algunos aspectos, por ejemplo, de problemas de la potestad reglamentaria hacia el futuro. ¿A quién se le otorga potestad reglamentaria? ¿Al presidente de la República, que de acuerdo con la Constitución es que tiene la potestad reglamentaria? Pero, ¿y a los órganos territoriales? ¿A los órganos autónomos? Órganos autónomos. En la memoria del profesor Cordero le dedica un capítulo a la potestad reglamentaria de autoridades inferiores. Bueno, ese tema es un tema que va a ir creciendo, porque cada día, para que funcione la administración, se le va a ir entregando potestad reglamentaria a otros órganos que no son el presidente de la República. Ahora, cuando uno dice potestad reglamentaria a órganos inferiores, uno puede pensar, bueno, pero potestad reglamentaria con efectos internos dentro del órgano de la administración. No, potestad reglamentaria con efectos particulares, o sea, con efectos hacia la ciudadanía. Entonces, la entrega de potestad reglamentaria es muy importante. Pero también es muy importante el tema de la relación entre ley y reglamento. La relación entre ley y reglamento. ¿Qué grado de especificidad debe tener la ley? Nosotros conocemos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y sabemos que se dice que tiene que haber un cierto grado de especificidad de la ley para los efectos que el reglamento esté reglamentando lo que la ley establezca en relación con la materia. Pero el problema se ha ocultado, como por ejemplo en materia de municipalidad, las ordenanzas municipales, ¿qué es lo que son? Son reglamentos. ¿Y qué están reglamentando? ¿Qué ley están reglamentando la ordenanza? O sea, cuando uno revisa, por ejemplo, el Código Sanitario, que tiene un sinnúmero de reglamentos, ¿están reglamentando qué? Un artículo, una línea. Por lo tanto, el grado de especificidad de la ley es más bien un dicho. Pero como esto va a ir aumentando, el tema de la potestad reglamentaria, el tema de a quién se le entrega, qué se le entrega, es particularmente importante. Y resulta evidente que cada día habrá más remisión normativa, que cada día habrá más potestad reglamentaria de autoridades inferiores, territoriales y servicios públicos denominados autónomos. Y por lo tanto el problema será cada día más apremiante. Y digo, como ya mencioné, particularmente en normativa que afecte directamente a los particulares y no solo aspectos internos de la administración. El sexto punto, el que yo considero que también habrá un gran movimiento jurídico, movimiento lo voy a llamar, del derecho administrativo en los próximos años, es en materia de responsabilidad del Estado. Resulta evidente que dentro de cierto tiempo más debiera funcionar un baremo jurisprudencial.
Es una tarea que ha hecho la Corte Suprema y que probablemente esto se tendría que ir decantando con el tiempo, sobre todo ahora que va a haber una facilidad para consultar la jurisprudencia. Pero el baremo es una cuestión esencial en materia de responsabilidad para los efectos del daño moral. Es un tema muy importante que está claramente zanjado en otros países, pero que en Chile todavía no, pero ese es un tema que va recurrente de responsabilidad del Estado. También el tema de la objetivización de la responsabilidad. O sea, yo no estoy hablando de responsabilidad objetiva, sino que la objetivización de ciertos aspectos, ¿no?, de la responsabilidad, vinculado con la precisión que se va a ir teniendo que dar necesariamente con el transcurso del tiempo de la falta de servicio. O sea, la falta de servicio va a ir objetivándose necesariamente y esto va a producir justamente un desarrollo en el tema. Pensemos, por ejemplo, en la responsabilidad médica, que es uno de los temas de la responsabilidad del Estado que más ha aumentado en el último tiempo. En la responsabilidad médica, ya la jurisprudencia ha determinado ciertos factores de objetivización. Por ejemplo, digamos, si no hay ficha médica, bueno, ya prácticamente uno presume la falta de servicio. O sea, hay ciertas cosas que van tendiendo hacia un camino de objetivización y de precisión precisamente de la falta de servicio. Y lo que yo veo también es un aumento de la situación de lo que se puede denominar falta de servicio por omisión, porque la falta de servicio normalmente es por acción, que el servicio funciona mal, etcétera, pero que no funciona. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de las demandas que ya cada día aumentan, pero que cada día aumentan en relación con la falta de seguridad o la falta de vigilancia, por ejemplo, en la zona sur, que permite atentados contra la propiedad y la libertad, en que lo que se responsabiliza al Estado es por la omisión. También va a aumentar, y ya está aumentando, pero es un asunto que va a seguir y va a tener que justamente ir decantándose, el tema de la responsabilidad del Ministerio Público y de la Administración de Justicia. Yo casi me atrevería a decir, a pesar que estoy exagerando un poco, pero basta que la persona no sea condenada en sede penal para que esa persona después demande por responsabilidad al Estado por el Ministerio Público. Claramente la jurisprudencia en esto ha sido cauta, pero es un tema que va a ir creciendo, lo mismo que el tema de la Administración de Justicia. Y por último, en materia de responsabilidad también va a estar una discusión que, a pesar de que hay un par de jurisprudencias, en la cual yo fui el primero que intervino respecto a que no toda ilegalidad igual falta de servicio, pero yo pienso que ese tema es un tema que va a renacer, en que se va a discutir que cualquier ilegalidad puede hacer falta de servicio. Son temas de la responsabilidad que van a estar presentes en el futuro. El sexto tema es el tema del control. El control. Bueno, los tribunales contenciosos administrativos. Yo ya escribí hace como 20 años atrás un artículo en que decía que yo al menos en mi vida no iba a ver los tribunales contenciosos administrativos. La verdad es que no ese es el tema, porque podrá haber, podrá no haber. Pero el tema que yo veo del control de los tribunales contenciosos administrativos puede incluso estar al margen de si se crean o no los tribunales contenciosos administrativos. Se creen o no, los problemas que tienen que resolverse son varios. Un primer tema dentro del control es el tema de los contenciosos administrativos especiales. Contenciosos administrativos especiales, 140, 150, 160 contenciosos administrativos especiales, es un tema que requiere solución y que si no hay solución es el problema. Y el problema es justamente una de las cosas en que el derecho administrativo va a tener que ir pronunciándose. ¿Y qué cosa dentro de eso? Fíjense, se puede utilizar un juicio ordinario o una acción ordinaria cuando hay un contencioso administrativo especial. Fíjense que hoy día la jurisprudencia tiende a decir que no. O sea, si hay un juicio, un contencioso especial, supongamos un contencioso sanitario, ese es el que hay que utilizar y no se puede después demandar nulidad de derecho público. Claro, pero no es unánime. Y podría el día de mañana ir cambiando esto. Y ese es un tema extraordinariamente importante que va a tener cada día más importancia por la cantidad de contenciosos administrativos especiales. La utilización obligatoria o no del contencioso administrativo especial cuando hay en relación con el juicio ordinario. Y está el tema de la nulidad de derecho público. El tema de la nulidad de derecho público tiene, dentro del
punto, nulidad de derecho público, tiene temas también no resueltos y que van a estar pendientes próximamente. Por ejemplo, la prescripción. ¿Prescribe o no prescribe la nulidad de derecho público? ¿Se aplica la distinción de anulabilidad o de actos que no son susceptibles de anulación, o la nulidad de pleno derecho? Son conceptos, el tema de la prescripción, que están todavía en el tapete, que hay muchos que sostienen una cosa u otra, que no prescribe la nulidad, que es la posición clásica, o que prescribe otra. Y junto con esto está el tema de la distinción de acciones y sus consecuencias. La acción pura de nulidad, o la acción pura de nulidad, que en principio significa plazos cortos con efectos generales. Claro, pero y la acción de nulidad ordinaria, llamemos en un juicio ordinario, que no está sujeta a un plazo corto como el reclamo de ilegalidad municipal, ¿y qué efecto produces en relación con el tema de los actos declarativos de derecho, o sea, la acción de primera jurisdicción? Ese tema todo está en barbecho, o sea, nada de eso está zanjado, y todo eso va a estar discutiéndose en los próximos tiempos. Y las materias vinculadas con la ilegalidad de los actos administrativos y su procedimiento, como por ejemplo la invalidación. Voy a poner un solo ejemplo: la invalidación, un problema que no está resuelto. Cuando se dice que se puede invalidar dentro de 2 años, ¿se invalida, tiene que salir la resolución que invalida dentro de 2 años, o tiene que iniciarse el procedimiento de invalidación dentro de 2 años? Si el procedimiento de invalidación se inicia al año y 11 meses, hay jurisprudencia que ha dicho que no se puede, porque ya no hay tiempo para invalidar, porque tiene que invalidarse entre los 2 años. Pero perfectamente podría decirse que tiene que empezar. Y el tema, por ejemplo, o sea, el tema del cómputo del plazo, y el tema de la invalidación impropia en el caso ambiental, si es un recurso, si hay un recurso en materia de invalidación en materia ambiental, el tema del decaimiento del procedimiento administrativo sancionador, etcétera. No lo llamamos decaimiento porque eso podría ser un invento, pero podría ser la caducidad. ¿Ah? O sea, en otras palabras, son temas no resueltos que van a estar en el tapete en el próximo tiempo. Ahora, menciono un par de cosas más vinculadas con el control contencioso. El tema de las medidas cautelares. El tema de las medidas cautelares es un tema que aquí en Chile prácticamente no se ha tratado, y que en otros países es un tema esencial. En lo principal, demanda de nulidad de derecho público. Primero, otro sí, orden de no innovar. Listo, se paró el acto administrativo. Pero eso, dicho así tan sueltamente, digamos, de acuerdo con lo que es el Código Procesal Civil, eso en derecho administrativo tiene una evolución en otros países enorme. Y ese tema es un tema muy importante. Es un tema que va a ser recurrente en el próximo tiempo. Le llaman las medidas cautelares y ¿cómo se dice? La aceptación como provisoria de una demanda de nulidad. Es un tema que va a tener que ir enfocándose necesariamente, porque cada día, cuando uno ve las demandas que llegan recientes, etcétera, cada día se esgrime más el tema de la orden de no innovar. Lo mismo también en cuanto a las acciones. El tema de la legitimación activa para interponerla. El tema de la legitimación activa en relación con las acciones, principalmente acciones de nulidad de derecho público, en que son el tema de la legitimación activa que trasciende al derecho subjetivo tradicional. ¿Quién es el afectado? ¿Quién es el legitimado entonces para actuar? No pongamos ejemplos que podrían ser demasiado obvios, como podría ser, por ejemplo, un miembro de la comuna en relación con un reclamo de ilegalidad. Pero una persona que no pudo entrar en una licitación, tiene legitimación activa, pero tiene solamente una expectativa de haber ganado, no necesariamente, bueno, etcétera, etcétera. O sea, hay un gran tema vinculado con el tema de la legitimación. Pero eso es en relación con el control contencioso, o sea, ante los tribunales. Pero también el control no contencioso, particularmente en relación con la Contraloría General de la República, presenta una serie de problemas hacia el futuro. Problemas que, cualquiera que sea, como digo, lo que se haga en la nueva Constitución, que por lo que está proyectado están las normas no van a cambiar en la Constitución adicionalmente, sino que son temas de cómo se va a enfocar esto. Piensa que la Contraloría
el tema de los sumarios. Los sumarios que hace la Contraloría. Los sumarios que hace la Contraloría, las auditorías que hacen la Contraloría, son objeto cada día más de recursos en su contra ante los tribunales. Y cada día más se discute incluso la aplicación de normas de procedimiento administrativo para los sumarios, que son de 6 meses, porque la ley de procedimiento administrativo dice que todos los procedimientos deben durar máximo 6 meses, pero eso aplicado a los sumarios, imagínense lo que significa en la práctica, a pesar de que se ha dicho por parte de la jurisprudencia que los plazos no son fatales para la administración, pero también hay jurisprudencia que dice que son fatales. Por lo tanto, ese es un gran tema. Todo lo de la Contraloría termina en la Corte, en los tribunales. Todo lo que haga la Contraloría en materia de sumarios, ya sea que sean sumarios que lo haga ella o sumarios que ella ordena que se hagan. Y las acciones de nulidad de derecho público contra la Contraloría en su función fiscalizadora permanentemente está siendo objeto cada día más de demandas de nulidad de derecho público de actos de la Contraloría de fiscalización. Bueno, ¿y eso qué va a pasar en el futuro próximo? Las acciones jurisdiccionales en relación con los dictámenes, materia fundamental, y los dictámenes a petición de jefe de servicio, dictámenes vinculados con actividad administrativa, también dictámenes a petición de particulares, y los recursos que hay contra los dictámenes. Y el tema de la toma de razón, las materias exentas de la toma de razón, las acciones jurisdiccionales vinculadas con la toma de razón. Bueno, todo eso está, en este momento casi podría decir uno, en una olla cocinándose, todos estos temas, cocinándose, para que en los próximos 20 años aquí puedas pasar cualquier cosa sin cambio de legislación, estoy diciendo. Y por último, el octavo punto, el del recurso de protección. Bueno, yo sigo, y en esto yo creo ya hoy día que soy minoría total, yo he sido siempre un gran crítico del recurso de protección. Porque el recurso de protección, que teóricamente debiera ser para una situación de una medida de defensa de las garantías, una tutela urgente de medida de defensa de la garantía, para una situación que sea indubitada, se ha transformado en la práctica en un sustituto de acciones procesales. Yo me atrevería a decir hoy día que nadie va a interponer una querella posesoria hoy día. Hoy día, en vez de querella posesoria, simplemente se va a ir por recurso de protección. O sea, ha sido un sustituto. Ahora, es un problema permanente el recurso de protección, que ya no se aplica para derecho indubitado, que no es para una cautela urgente, sino que en sustituto de acciones. Pero yo de todas maneras quisiera ser optimista y decir que teóricamente el recurso de protección podría coexistir con otras acciones contencioso administrativas, pero para ello requiere una cierta decisión de que no se vean todas las cosas por recurso de protección, sino que se trasladen a un contencioso administrativo. Pero eso no es la tendencia. La tendencia es aceptar recursos de protección prácticamente por todo. A mí me gusta, como anécdota, decir que yo dificulto que haya alguien que en la práctica tenga más experiencia que yo en recursos de protección. Porque yo escribí el primer artículo sobre recursos de protección, he escrito varios, pero escribí el primer artículo sobre recursos de protección en que yo trataba de proponer el año que salió, estoy hablando del año 76, cómo coexistía el recurso de protección con un contencioso administrativo. Después, durante 25 años, defendí todos los recursos de protección contra el Estado aquí en la quinta región. Después, durante los siguientes 15 años, dirigí todos los recursos de protección contra el Estado del país en el Consejo de Defensa del Estado y alegué los más importantes. O sea, 40 años. Después en la Corte Suprema fallé todos los recursos de protección, porque la tercera sala los conocía. Y seguí como abogado integrante también en la tercera sala fallando los recursos de protección. O sea, experiencia tengo en recursos de protección. Y si alguien me pregunta, ¿contra qué procede el recurso de protección? La respuesta mía es, no tengo la menor idea. Porque puede proceder contra cualquier cosa. Contra cualquier cosa. Y por lo tanto, porque no hay una tendencia, porque en algún momento, al menos yo en algún momento traté como, en mi punto de vista, tratar como
de precisar el recurso de protección, no procede contra esto, no procede contra esto, solo con... Pero sepa la tendencia a aceptarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense en relación con los puntos anteriores. En la Contraloría, en materia de función pública, todos los sumarios terminan en recurso de protección. Los dictámenes en recurso de protección, de la toma de razón. Todos los recursos que conoce la Contraloría, que están en el artículo 160 y 160 del Estatuto Administrativo, 156 Ley de Municipalidad, terminan en recurso de protección. En general, los sumarios en servicios públicos terminan en recurso de protección. En relación con las municipalidades, con los particulares, los sumarios en general en los servicios públicos, las calificaciones terminan todas en recurso de protección, la no prórroga de las contratas termina en recurso de protección, las licencias médicas rechazadas terminan en recurso de protección. Bueno, ¿y eso qué significa? Que ya no es una cautela urgente. Por eso usted va a ver en la Corte lo que se denomina coloquialmente el acusete, significa los fallos que están, los acuerdos que están pendientes. Bueno, los recursos de protección pueden demorarse ¿cuánto? 2 años tranquilamente. En la Corte Suprema perfectamente 1 año. Entonces ya no es una situación de cautela urgente. Entonces, el tema del recurso de protección y la falta como de especificación de qué casos procede, una falta de una solución importante en esta materia que no la hay y que probablemente no la va a haber tampoco, ¿eh? Significa que el recurso de protección va a tener unos contornos que siempre va a ser problemático y que va a tener que necesariamente solucionarse. Ahora, yo termino con esto diciendo que yo recuerdo en relación con el recurso de protección un artículo en el proyecto de ley que alguna vez se hizo sobre contencioso administrativo en que se presentó en la Cámara de Diputados y que se terminó discutiendo con el presidente de la República, que era profesor de Derecho Administrativo, que era Patricio Aylwin. Un artículo, fíjense, lo voy a leer, el artículo 63 del proyecto, que llegó a la Cámara de Diputados, pero como no tuvo urgencia, todavía debe estar ahí durmiendo. Esto fue el año 92, 93. La Corte de Apelaciones, conociendo un recurso de protección, podrá en cualquier momento y antes de la dictación del fallo, disponerse continúe su tramitación en conformidad al procedimiento contemplado en la presente ley, remitiendo los autos al tribunal competente para conocer de la acción contencioso administrativa. O sea que si la Corte de Apelaciones, viendo el recurso de protección, decía, no, esto es materia de contencioso administrativo, lo manda al tribunal para que siga como un juicio contencioso administrativo. Y por supuesto que se puede dar cautela urgente, porque hay derecho indubitado, entonces por supuesto acoger el recurso de protección. Bueno, pero eso era un proyecto. Ahora, pero el recurso de protección es un tema que va a estar vigente permanentemente y que yo, por eso que digo que soy crítico al recurso de protección, porque a mí no me parece bien que el recurso de protección sustituya a las otras acciones y procedimientos. No es lo lógico, no es lo procedente. Para eso se crean procedimientos y acciones, no para que simplemente no se apliquen por aplicar el recurso de protección, que viene a no solucionar el problema, como ustedes comprenderán. Pero ese es un octavo punto que, como digo, es también un tema que va a rondar y que es un desafío en los próximos 20 años. Bueno, esas son las reflexiones que yo quería hacer ante ustedes y muchas gracias por escucharme. Muy bien, don Pedro. Bueno, les comento que sí, tengo muchas preguntas acá. Efectivamente, hay cerca de 100 personas que están conectadas, que están viendo esta charla. Hay varios comentarios que están vinculados con la exposición que usted está hecho, pero hay algo que es como inminente, don Pedro, porque el 6 de junio va a entrar en vigencia una ley que se llama la Ley de Transformación Digital del Estado, que implica que los procedimientos administrativos, los actos administrativos tienen que ser tramitados de forma digital. Pero no quiero justamente llevarlo a esos terrenos, sino que quiero un poco preguntarle a usted, porque tuvo la experiencia de que tenemos una fase que algunos dicen que está el back office, que tiene que ver con el procedimiento administrativo, y el front office, que tiene que ver con la litigación judicial. La litigación judicial ya está sujeto a tramitación electrónica, y lo que ha ocurrido, como bien usted señala, que ahí se han masificado recursos de protección, especialmente en temas bastante conocidos como el caso de ISAPRE, en donde prácticamente uno no sabe si realmente opera o no opera la justicia o hay un procedimiento simplemente de carácter automático. Como usted ha sido litigante, usted ha sido magistrado,
Una de las propuestas que hay es introducir con fuerza lo que se denomina la inteligencia artificial. Y de hecho en algunos sistemas ya están operando para resolver recursos administrativos. Yo no sé si usted lo sabe, pero si uno impugna, por ejemplo, o solicita una rebaja de intereses al Servicio de Impuesto Interno, no es el funcionario que responde hoy día, es un algoritmo. ¿Cómo impacta esto en la gestión pública? ¿Usted cree que realmente el tema de la transformación digital va a significar esto o lo ha significado? ¿Cuál es su experiencia que ha ocurrido en la tramitación electrónica que se han llevado respecto de los juicios, de los procesos? Acá estoy combinando varias consultas y agregando justamente el hecho que además también de la División de Gobierno Digital están participando en esta actividad. Yo le pregunto por su experiencia de inteligencia artificial, don Pedro. Yo no tengo mucha experiencia en inteligencia artificial, profesor Cordero, salvo haber visto algunas películas, pero el, lo que sí puedo decirle es que, claro, estos recursos masivos, que son, por ejemplo, el caso de las ISAPRE, es el gran ejemplo, prácticamente no se cuentan como recursos en la Corte Suprema, o sea, porque se fallan de otra forma, se fallan masivamente, y por supuesto que ahí, por supuesto, se puede aplicar eso. Pero a mí el punto, yo no toqué el tema de las ISAPRE, y no quise tocarlo a propósito, porque casi me atrevería a decir que eso no es derecho administrativo. ¿Ah? Porque no es derecho administrativo. En realidad, el recurso de protección, que es el tema sobre el cual estamos hablando en este punto, el recurso de protección, que fue un sustituto de lo contencioso administrativo en su origen, y todavía sigue siendo un sustituto del contencioso administrativo, a pesar que los tribunales hoy día aceptan los juicios de nulidad de derecho público, en fin, y ha crecido el contencioso administrativo, todos los otros contenciosos administrativos. Pero originalmente el recurso de protección se utilizaba muy poco entre particulares. O sea, yo diría que hace 30 años atrás el recurso de protección era básicamente contra el Estado y un porcentaje mínimo de particulares. Hoy día el recurso de protección es muy utilizado entre particulares. Pero entre particulares, cuando yo dije sustituto de acciones, por ejemplo, cuando le cierran la tranca en el fondo, cuando recorren el cerco, ¿eh? Cuando no lo dejan pasar para su predio, todo eso es materia de recurso de protección. Y todo eso es entre particulares. Y el tema de la ISAPRE es recurso de protección entre particulares. El que a mí me interesa desde el punto de vista de derecho administrativo son los recursos de protección contra el Estado en relación con los actos administrativos. Ese es el punto. Ahora, en eso ahí no hay todavía inteligencia. Aquí hay una persona que... Voy a colocar acá. Una persona que realmente maneja el tema, así que lo vamos a precisar, pero tiene que ver con el cambio de criterio de la jurisprudencia de la Corte Suprema en tema de responsabilidad del Estado. Particularmente se plantea el abandono de la tesis de aplicar el Código Civil y los artículos 2314 y decir que se aplica directamente el artículo 42 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado a órganos que están expresamente excluidos. Esto es una tendencia reciente y yo me gustaría comentar algo adicional, porque esto es una tesis que usted construyó y que se dio justamente en la Corte Suprema, pero que hoy día, por ejemplo, se está aplicando al Poder Judicial respecto de aquellos actos de administración deficiente. No sé si qué opinión tiene usted sobre ese punto. Bueno, como está excluida en la ley de bases la aplicación del artículo 42 a la Fuerza Armada y Carabineros, y como lo lógico era construir una responsabilidad del Estado que sea igual al resto, la única forma de construirla, a mi juicio, era aplicar la falta de servicio a través del artículo 2314 del Código Civil, que en el fondo había sido mi tesis escrita antes que existiera la ley de bases. Cuando yo proponía que en Chile hubiera falta de servicio, lo proponía a partir del Código Civil. Bueno, entonces, al juntar el Código Civil con la falta de servicio, uno tenía automáticamente un solo sistema. Ahora, hoy día la Corte Suprema está diciendo algo distinto, pero está diciendo algo distinto como el fundamento, pero no está diciendo algo distinto respecto al resultado. O sea, está diciendo igual, sí, se aplica la falta de servicio, pero no por el Código Civil, sino que la aplicamos directamente por el 42 del artículo 4, con una construcción que dice que el 42, que está ahí, no elimina la falta de servicio, que la aplica en el cuarto. Entonces, yo fui menos audaz, porque yo preferí basarme en el texto del Código Civil, me pareció que era más lógico. Lo otro, un salto quizá demasiado grande, porque hay un texto expreso que dice que no se aplica, pero el resultado es exactamente el mismo, que significa falta de servicio en los dos casos. Por lo tanto, el resultado es irrelevante. Ahora, el punto importante es, ¿y qué pasa con el Ministerio Público de norma expresa, con la Administración del Estado? Bueno, es probable
que pasa lo mismo. Mm. Yo aplicaba el Código Civil por 2314, ahora probablemente se aplique el 44 y 42, pero existe falta de servicio en la administración de justicia, Sí, no, sí, sí, no en la sí. jurisdiccional. Sí, efectivamente. Don Pedro, aquí hay varias preguntas, pero la propuesta de cambio constitucional se repite un poco la regla de la nulidad de derecho público, la expresión. Pero se hace un cambio en el inciso final, en donde se señala que la acción de nulidad será regulada por la ley. Eso lo dice expresamente. La pregunta es, si está regulada expresamente por la ley, ¿se podría sostener que aplicando el Código Civil esa acción pasaría a ser prescriptible? Bueno, hay alguna tesis en algunos magistrados que sostienen que el Código Civil no se aplica en el derecho administrativo. Mm. No obstante que hay una norma del Código Civil que dice que se aplica. Mm. Bueno, yo pienso que si va a estar regulado por la ley, lo más práctico para evitar problemas es que se ponga una norma sobre prescripción. Yeah. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque en el caso de la responsabilidad médica, se puso expresamente que prescriben 4 años. Claro. Pero alguien, claro, quizás en broma, pero bueno, se lo pusieron expresamente que prescriben 4 años de responsabilidad médica, es porque no se aplica el Código Civil, porque si no, ¿para qué lo pusieron? Porque la verdad es que se puso para evitar la discusión eterna si se aplica o no se aplica el Código Civil. Entonces, claro, si se va a regular la nulidad de derecho público, va a tener que regularse con normas de prescripción. Probablemente va a tener que decir que lo que no prescribe, supongamos una nulidad del pleno derecho con ciertos casos, y otras que sí prescriben. Sí. Oye, y bueno, hay varias otras preguntas, pero hay una acá en particular que dice que la propuesta de borrador de constitución se señala que la administración tiene facultades de regular, fiscalizar y sancionar. Y expresamente se indica que cuando sanciona no ejerce funciones jurisdiccionales. Eso aparece en la propuesta que viene hoy día. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Bueno, ahí yo veo la mano a algún profesor de Derecho Administrativo, con el cual yo estoy completamente de acuerdo, porque la discusión eterna es que la sanción administrativa no es jurisdiccional, y ahí por supuesto que hay artículos de muchos profesores administrativos. Los profesores administrativos por supuesto que pensamos con mucha fuerza que la sanción administrativa no es jurisdiccional. Por lo tanto, quien puso eso ahí en el proyecto de constitución claramente lo que quería era zanjar el tema de la discusión, pero por supuesto que así es. Vale, la verdad es que podría dar lugar a una, pero no me corresponde a mí ahora intervenir. A ver, responsabilidad de Estado legislador. Esto escapa del ámbito del derecho administrativo, pero se hace la consulta. No está regulado hoy día la propuesta de borrador de la Constitución. ¿Es posible concebir esa posibilidad especialmente coloca acá el caso de los retiros? Porque a propósito de los retiros, entiendo que se obligó también a las compañías de seguro de renta vitalicia devolver parte de los dineros que habían recibido en su momento. Y ellos abrieron un sistema de resolución de conflicto ante el CIADI. Y necesariamente hay un problema ahí de responsabilidad de Estado legislador. Es la pregunta, don Pedro. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es si rige en Chile un sistema de responsabilidad de Estado legislador y justamente plantea el caso que está ocurriendo hoy día con las compañías de seguro que estarían demandando al Estado de Chile justamente por un tema de responsabilidad de Estado legislador. Bueno, a mi juicio, yo pienso que no hay responsabilidad del Estado legislador. O sea, el Estado legislador, cuando actúa conforme a derecho, no es responsable del Estado legislador. Ahora, por supuesto que si la norma es inconstitucional, es otra cosa, pero ahí no es un problema de responsabilidad, sino que la norma es inconstitucional. Ahora, hay artículos y hay libros, hay un libro incluso de un colega nuestro, Carlos Dorn, que se llama Responsabilidad del Estado por omisión legislativa, por ejemplo, por omisión legislativa. Y también hay algunos fallos, yo dije en memoria sobre este punto, algunos fallos teóricos franceses sobre algunos casos en que había responsable legislador, pero más que responsabilidad del Estado legislador, son indemnizaciones que el Estado acuerda a raíz de cierta situación legislativa. O sea, por ejemplo, el fallo es que, por ejemplo, se acepta la demanda contra el Estado porque tenemos que interpretar que el legislador, cuando hizo tal cosa, no excluyó la indemnización. Entonces le damos indemnización. Pero no es que sea responsable por el Estado legislador, sino que una interpretación de la ley para entender que el Estado incluyó una legislación aunque no lo dijo. ¿Entiendes? Don Pedro, mire, aquí hay una pregunta que es bien interesante, yo iba a ir cerrando, pero resulta de que la propuesta de borrador de nueva constitución cambia el sistema de dominio máximo legal a dominio legal mínimo. Y por lo tanto señala que solamente en virtud de una ley se pueden regular ciertas materias,
y esto abre un espacio de que habría materias que se podrían regular por reglamento autónomo y la relación por la ley. ¿Qué opinión tiene usted respecto de esto, de los sistemas? ¿Cuál sería el más adecuado, el más apropiado? Vamos a tener que extender sobre Sí, esto. sí, sí. El año 1974, cuando el gobierno militar decidió hacer una nueva constitución, la comisión que está a cargo de la nueva constitución hizo un viaje a Europa para ver en los países de Europa las constituciones. Y ese año, 74, yo dije a mis alumnos en clase en esta universidad, les apuesto que vuelven con el sistema del dominio máximo legal de la Constitución francesa del 58. Y así fue. Volvieron con esa idea. Lo curioso fue que cuando se propuso este dominio máximo legal, el proyecto de Constitución del 80 pasó a una comisión que se llamaba el Consejo de Estado. Sí. Y el Consejo de Estado, en términos bien curiosos, porque prácticamente dijo que esto era un disparate. Sí. Y no obstante eso, la Constitución salió con esto. Sí. Bueno, o sea, copiaron el sistema francés, pero cometieron un par de equivocaciones. Primero, en el derecho francés, en la Constitución del 58, hubo lo que se llamó la deslegalización, porque decía que las normas que ahora son de reglamento autónomo pueden ser modificadas por reglamento. Las normas que ya habían sido ley podían ser modificadas por reglamento. Y en segundo lugar, las materias de ley no eran tantas. Pero resulta que en Chile no pusieron un artículo 5º transitorio que dice que las normas que ahora son de reglamento autónomo tienen, y que ya la ley ha intervenido, tienen que ser previa derogación de la ley, cosa que nunca ocurrió, primero. Y segundo lugar, son tantas las materias de ley que prácticamente inexistente el reglamento autónomo. Por lo tanto, fíjense que las materias de ley no están en el artículo de la Constitución solamente, están en otros artículos, la materia de iniciativa del presidente de la República, en materia de derechos de garantías constitucionales. Todas las materias que significan gasto público son iniciativa del presidente de la República. Entonces, en alguna oportunidad, yo, algún miembro de lo que estuvo en la comisión original, desafiándolo, le dije, deme un ejemplo de reglamento autónomo. Respuesta, a ver, el reglamento protocolo, ¿quién va primero en el desfile? O una comisión, siempre que sea gratis. Sí. Ya. O sea, en el fondo, esto no tiene ninguna importancia. Por lo tanto, es un sistema que ni siquiera ha resultado bien en Francia, entre paréntesis. O sea, en otras palabras, eso no tiene sentido. Eso fue porque prácticamente el reglamento autónomo no existe. Ahora dice, ¿esto va a aumentar el reglamento autónomo? No, ¿por qué? Porque en la práctica hay ley sobre todas las materias imaginables. Entonces, basta con que haya una materia en que el legislador legisle para que se acabe la posibilidad del reglamento autónomo. Y si hay un reglamento autónomo de algo, igual se lo puede tragar una ley, de tal modo que se acabe el reglamento autónomo. O sea que nunca va a haber, en realidad, grandes ejemplos de reglamento autónomo. Los ejemplos de reglamento autónomo existen a fines del siglo XIX, cuando había poca legislación. Ahí podemos encontrar reglamento autónomo. Pero hoy día es impensable un reglamento autónomo. Es bien interesante. Como cosa curiosa, la clasificación de los reglamentos fue obra de un autor alemán que se llamaba Lorenz von Einstein. Y lo que hizo él es comparar los reglamentos con las costumbres. Entonces, como había costumbre secundum legem, contra legem, prater legem, él dijo que habían reglamentos secundum legem, subordinados, prater legem, fuera de la ley, y contra legem, dijo. Y ahí se plantea justamente esa discusión, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está planteando. La verdad es que, bueno, aquí hay algunas consultas que yo creo, se la tengo que hacer porque está hecha la pregunta acá, y la podemos aprovechar. Dice, ¿qué opina usted respecto a los decretos con fuerza de ley propuestos por el Contralor y la Comisión de Normas Transitorias? Bueno, yo la verdad es que antes de entrar aquí yo le pregunté al profesor Cordero qué fue lo que dijo el Contralor, porque yo no sé específicamente lo que dijo el Contralor, pero lo que puedo decir es que el decreto con fuerza de ley es una institución que está en la Constitución. Sí, sí. O sea, siempre van a poder haber decretos con fuerza de ley. Ahora, eso va a depender exclusivamente de la voluntad del legislador. El legislador puede delegar, si quiere, si no quiere no delega, sobre las materias sobre las cuales se puede delegar, que en la administración, que haya alguna materia que están excluidas del decreto con fuerza de ley. Ahora, en la práctica, es bien curioso esto del decreto con fuerza de ley, porque el decreto con fuerza de ley se utilizó mucho en algunos periodos cuando no estaba ni siquiera en la Constitución. Y cuando se proponía delegar facultades, la gran discusión era que era completamente inconstitucional. Por ejemplo, en el año 53 se entregaron facultades al presidente de la República, Carlos Ibáñez, para reorganizar la administración pública. El año 58 se entregaron facultades a Jorge Alessandri para organizar la administración pública. El año 61, piensen ustedes el decreto con fuerza de ley más famoso, el DFL2, la vivienda. Bueno, o sea,
el decreto con fuerza de ley se utilizó mucho, pero después del año 90, el Parlamento no ha sido muy proclive, que se podría decir, en la práctica, a mucha delegación de facultades. O sea, no son tantos en el sentido de importancia, no son tan importantes los decretos con fuerza de ley en los últimos 30 años, a diferencia de lo que pasó antes. Sí, yo lo comentaba también con don Pedro, pero hay una cosa bien particular que pocos recuerdan. Hubo una reforma del año 1970 que se reiteró en la Constitución vigente, que no permite a un decreto con fuerza de ley regular, dice, mal redacción, dice, garantías constitucionales, realmente son derechos. Por lo tanto, hoy día un decreto con fuerza de ley no puede establecer un impuesto, no puede establecer un tipo penal, no puede regular limitaciones al derecho de propiedad, tampoco puede limitar, por ejemplo, temas que estén vinculados con actividades económicas. Entonces, hay un límite ahí que es bien potente y tiene su sentido, porque en definitiva era una idea rusosiana de tratar de entender de que la ley tenía que ser la norma, como decía Bello, la expresión de la voluntad soberana que limitara los derechos de las personas. Entonces, hay un punto ahí que creo que históricamente es bastante delicado. Sí, pero una cosa es el decreto con fuerza de ley que existe, Sí. que existió hace tiempo, que se ha utilizado siempre, y otra cosa es la discusión política hoy día de que sea la Comisión Constituyente la que haga la delegación. O sea, ese es otro tema completamente distinto, ¿no? Sí. Que por supuesto hay que entender cuál es la diferencia. Sí, efectivamente, es un tema bien delicado. A ver, yo solamente a la pasada, porque don Pedro planteó varios temas, pero solamente los quiero mencionar porque es para que coloquen especial atención en lo que viene justamente del borrador. Se regula la Constitución o en el borrador de Constitución los colegios profesionales y se reconoce personalidad jurídica de derecho público. Se regulan las universidades, pero solamente se habla de las universidades estatales o las universidades públicas, es decir, no se hace ninguna mención a las universidades no públicas o no estatales, que creo que esto ha planteado también algún tipo de discusión. Se regula expresamente los bomberos, ¿ah? Aparece... Eso iba a decir que es una cosa curiosa el tema de los sí. bomberos, porque se regula no para transformarlos en servicio público orgánico, pero establece unos ciertos derechos ahí. Efectivamente aparecen justamente mencionados como servicios colaboradores de carácter civil en la expresión. Nada se dice separado de la responsabilidad del Estado, ¿ah? No hay norma alguna, y yo creo que también puede ser un tema bien interesante, porque durante mucho tiempo se discutió si la Constitución vigente establecía o no un sistema de responsabilidad. No lo establece. No, efectivamente. Eso lo ha dicho la jurisprudencia. 100%. A partir del año 2010 lo ha dicho. Sentencia dictada por don Pedro. Y nada, y acá me vuelven a preguntar, pero solamente para cerrar, porque yo creo que es interesante. Le preguntan, don Pedro, acá casi una pregunta en conciencia, ¿usted estima que es necesario todavía crear tribunales administrativos? Bueno, yo originalmente pensaba que tenía que ser tribunales contenciosos administrativos al estilo francés separado del Poder Judicial. Después yo cambié, yo pienso que el ideal es que hubiera sido como los españoles que integraban dentro del Poder Judicial a través de salas especializadas. Quizás todavía pienso así, pero a ver, los tribunales administrativos no tienen ninguna importancia si no van a ser realmente independientes. Ese es el tema de fondo. Porque en el resto de América Latina, en todas partes hay tribunales contenciosos administrativos. Nosotros quizás somos el único país de América Latina que no tiene tribunales contenciosos administrativos. Entonces, uno dice, bueno, funcionan bien, o sea, en todo el resto de los países de América Latina funcionan muy bien. Lo dudo, porque los tribunales contenciosos administrativos, en el fondo, no están vinculados, no son realmente independientes de los respectivos gobiernos. En general, los tribunales no son independientes de los respectivos gobiernos, y tampoco los tribunales contenciosos administrativos. Entonces, el tribunal contencioso administrativo, el ideal es que exista, a mi juicio, salas especializadas, porque tribunales contenciosos administrativos en todas partes no estoy seguro, pero suponiendo que existan tribunales contenciosos administrativos como tribunales especiales y salas especializadas en las cortes, bueno, tiene importancia en la medida en que realmente sean para controlar la legalidad de los actos de la administración. Para eso, porque si no van a controlar los actos de administración, es relevante, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Con esto terminamos la actividad de inauguración de este programa de diplomado. Agradecemos la participación y asistencia de la numerosa cantidad de personas que está acá justamente conectada y a las personas que se encuentran hoy día como alumnos del programa. Y por lo tanto, doy los agradecimientos especialmente a don Pedro Pierri, que hoy día tuvo la ocasión de dar esta inauguración. Y damos por cerrado esta actividad. Las personas, bueno, que
siguen en el curso en el programa tendrán que nuevamente conectarse y ya se les dará justamente el número de conexión. Y eso, muchas gracias. ¿Es la conexión?